muchas gracias por venir. Ha sido una temporada larga. Déjate un poquito, déjate un poco. Ha sido una temporada muy larga por esto de la pandemia y la verdad es que echábamos de menos vernos las caras y poder abrazarnos. Así que muchas gracias por venir. Esperemos que esto ya continúe en firme. Bien, para eso hoy nos acompaña el excelentísimo señor Domingo Huesa Conde, que voy a, pues expreso el deseo de voy a hacer una presentación muy corta, porque si no estaríamos la hora entera explicándoles que este señor, aunque todos vosotros lo conocéis ya perfectamente, pero bueno, pues es doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, es presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, la cual siempre tiene la deferente y la amabilidad de prestarnos. Es director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón entre 1996 y 1999. Es miembro del Consejo Nacional de Patrimonio del Estado entre 1997 y 1999. Es vicepresidente del patronato de la Fundación Innopolis de Teruel entre 1998 y 1999. Es director de la Alta Inspección del Estado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Aragón entre 2001 y 2003. Es miembro de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Ríos del país, académico correspondiente de la Academia de San Fernando en 1989. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de Huesca, de la Real Academia Valdicense de Ática y Genealogía. Ha sido director del Museo Diocesano del Arzobispado de Zaragoza, el alma mater. Entre sus campos de investigación destacan los estudios sobre los orígenes del Reino de Aragón y la historia de la ciudad y de la diócesis de Jaca, así como sus trabajos sobre la tradición pilarista. Además de todo esto, todavía no sé cómo se las apaña, debe de ser que sus días tienen 40 horas, porque todavía tiene tiempo para dar multitud de conferencias, exposiciones, bueno, no para. Además de todo esto, si os parece poco, ahora lleva un tiempo escribiendo con un éxito tremendo. Su primera novela era Tomar al amanecer, ya lleva 3 ediciones. La última está pendiente de presentar en Zaragoza, que es el libro que nunca llegó. En fin, es una persona incansable, bueno, envidiable. Bien, este es el excelentísimo señor Domingo Huesa. Yo quiero aprovechar la ocasión para agradecer a unas personas que me ayudan constantemente y que gracias a ellos en mucha parte hemos podido hacer esto. Estas personas son Samuel Ortiz, es socio de Alberto del Romero y es un encanto de persona. En cuanto le llamas por teléfono, bueno, se le pide. Muchas gracias, Samuel. Tenemos otra persona, no sé si está aquí o está trabajando fuera, es el maestro panadero confitero de la Sierra. Luego tendremos el gusto de probar sus dulces. Os aconsejo, al que no lo conozcáis, que hagáis una visita al monasterio, que merece la pena. Luego tenemos un buen amigo también, que es
que le pides está ahí. Muchas gracias, hermanos. Y para mí la persona más importante, Conchita. Damos paso al profesor Huesa, que es el importante. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Y ahora, con el permiso de Conchita, vamos a empezar. Al hablar de la configuración y de las partes de la Iglesia, y vamos a recuperar algunos ejemplos importantes, y yo voy a plantear algunas cuestiones importantes, no muy conocidas, pero que yo creo que son fundamentales para seguir avanzando en el mundo de la románica. Porque digamos que el aspecto formal ya lo tenemos muy estudiado, ustedes tienen una magnífica revista en la que se puede ver permanentemente esos estudios, pero yo creo que queda mucho por estudiar en ese otro lado oculto del románico que está ahí y que muchas veces no lo sabemos contemplar. Para plantearnos un poco el románico tenemos que partir de unos breves apuntes, unas breves pinceladas, donde lo primero que tenemos que asumir es que el mundo romano se hundió solo, no tuvo elementos exteriores que lo hundieran. Los bárbaros entraron cuando los romanos ya habían destruido su propio imperio, y por lo tanto esa crisis del mundo romano planteó una nueva situación en la que evidentemente la Iglesia se encontró con la necesidad de asumir el control de todo y de plantearse el liderazgo de esa nueva sociedad. Pero claro, la Iglesia se lo planteaba con un gran debate interno en qué consistía, en qué mensaje vamos a dar, pero mucho más allá de qué mensaje vamos a dar, vamos a seguir utilizando el mensaje griego y romano, el mensaje clásico, o vamos a abandonar definitivamente el mensaje griego y romano. Ese debate, que es un debate fundamental, lleva a que las posiciones se enconan entre los propios grandes de la Iglesia. Y dicen ustedes que Tertuliano, por ejemplo, decía, el gran Tertuliano, decía que después del Evangelio no necesitamos la investigación. Es decir, que de alguna manera está dando la espalda claramente a la cultura del mundo clásico. Y San Jerónimo cuenta que se le apareció Cristo una noche y le preguntó si realmente era hijo suyo, si se sentía cercano a Cristo, y él le dijo sí. Entonces Cristo le contestó aquella famosa frase que San Jerónimo escribió, que decía: mientes, eres un seguidor de Cicerón, no de Cristo. Con lo cual, como pueden ustedes ver en aquel momento, el problema es que hay un montón de gente, de los grandes líderes de la Iglesia cristiana, católica, que deciden no seguir con la cultura clásica y abandonarla. Esta tremenda locura, este gravísimo problema que hubiera supuesto para la configuración de la cultura occidental, lo frena San Isidoro. San Isidoro es un hombre que impone sensatez, sentido común, que tranquilamente se pone a escribir y a recoger en un libro que se llama Las Etimologías, y que ustedes ya saben que es una enciclopedia, la clásica enciclopedia salvat, pero del siglo VII, en los años 630, 640. Y ahí va escribiendo todas las palabras y va explicando todo lo que los griegos y romanos habían pensado sobre estas palabras. Con lo cual, de manera callada, tranquila, pacífica, va recuperando toda la enorme cultura clásica para incorporarla al mundo cristiano. Este debate es un debate muy denso, es un debate muy duro, en el cual llegan, incluso en algún concilio, a las manos. Y todo eso genera una situación de enfrentamiento interno a la Iglesia y de inseguridad que les obliga a fijar un objetivo, a fijar un horizonte determinado para poder controlar la situación. Tiene que dejar que la gente empiece a seguir planteándose estos problemas y busque otro camino. Ese nuevo camino es que Cristo tiene que venir. Cristo ha anunciado la venida de Cristo,
en la segunda avenida. Es una avenida que nos va a coger de sorpresa, es una avenida que evidentemente tendremos que estar preparados, porque si no estamos preparados, pues ya calculan ustedes que nos condenaremos eternamente. Y ese es el proyecto que de pronto la Iglesia pone encima de la mesa y se difunde por todo el mundo. Vamos a prepararnos a la venida de Cristo. Esa venida de Cristo, dice San Juan, que en el Apocalipsis, que será precedida de grandes catástrofes que iniciarán la destrucción del mundo y que evidentemente pasaremos ya a la eternidad, pero con el mundo destruido. Por lo tanto, es el fin del mundo lo que la Iglesia plantea en un momento determinado, avanzando el siglo VII y siglo VIII, y eso lleva a que la sociedad entre en lo que será una etapa muy dura, que es el reino del terror. Cualquier cosa que acontece, la gente piensa que ya están anunciándose la venida del fin del mundo. Por ejemplo, los musulmanes invaden España, ya es un elemento a tener en cuenta para comprender que estamos al final del mundo. En esta situación tremenda, hay sectores de la Iglesia que se plantean seriamente si Cristo va a venir o no va a venir ya. Si realmente vamos a tener el fin del mundo o no vamos a tener el fin del mundo. Y hay un gran sector de la Iglesia que no se lo cree, que no está seguro, que no está seguro, pero es que además entiende que es imposible. Llega incluso un discípulo directo de San Benito a decir: pero qué tontería estamos diciendo, pero si Cristo estuvo hace 4 siglos, aquí va a venir otra vez ahora para destruir la obra, el reino de Dios. Entonces, de esta manera, la propia Iglesia vuelve otra vez a dividirse, porque el románico nace de las tremendas divisiones de la Iglesia, vuelve otra vez a dividirse entre la gran jerarquía episcopal que opina y predica que el fin del mundo viene, que ya tenemos una plaga de langosta, que ayer hubo un eclipse no sé dónde, que se ha quemado un bosque y que eso ya es el preludio del fin del mundo, y otra serie de eclesiásticos que dicen: ni te lo creas porque no vamos al fin del mundo. Esos eclesiásticos que no se lo creen son los monjes, fundamentalmente. Y estos monjes inician un papel civilizador, los benedictinos, tremendo, que además les iba a posicionarse en una situación muy interesante para luego definir el románico de la mano del mensaje de San Benito de Nursia, que es que ellos son los intermediarios, son la conexión entre los muertos y los vivos. Ustedes dirán: bueno, ¿esto cómo es? Es decir, los muertos bajo tierra que decía San Benito y los vivos sobre la tierra. Evidentemente, la tierra divide los que están muertos y los que están vivos, pero los monjes tienen la enorme capacidad de a todos los que están vivos prepararlos para la muerte, y a todos los que se han muerto, que están bajo tierra, que han muerto en pecado y en condiciones, rezar por ellos para salvarlos y conseguir su salvación. Con lo cual, de alguna manera, el papel civilizador de los monjes, si se dan cuenta, es un papel muy personal. Estamos hablando de hombres directamente que van a atender a hombres y mujeres de su momento y de su situación. Y esto lleva a que la Iglesia cada vez empiece a ser considerada como un elemento de seguridad, como un elemento de estabilidad. Esta estructura es muy potente, porque allá donde haya una iglesia se plantea el elemento de estabilidad. En este caso concreto, los valles de Obarra, ven ustedes en pantalla Santa María de Obarra. Bueno, pues Santa María de Obarra constituyó un auténtico elemento pacificador de un territorio muy complicado y darle una estabilidad a ese territorio muy complicado, que es el territorio que luego nosotros conocemos como Ribagorza. Además, los monjes han empezado a plantear que las iglesias hay que dejar de construirlas en madera y construirlas en piedra. ¿Por qué? Porque Cristo habla de la piedra como elemento fundacional de la nueva religión y por lo tanto la piedra es algo que perdura. La madera, una iglesia de madera, como un rayo en una tormenta, se incendia y desaparece y por lo tanto no tenemos nada que hacer con ello. Bien, todo esto al final nos está configurando una sociedad donde fundamentalmente nos encontramos un grupo de monjes, un gran grupo de monjes, una estructura de monjes que tiene como meta salvar a las gentes, asegurarles la salvación, y una estructura de élite, los obispos, que tienen como fundamental meta el controlar a la población provocándoles el miedo. Es decir, la sociedad se controla siempre a través del miedo, no lo olviden nunca. Es el elemento que controla a la sociedad. Aquel que genera el miedo tendrá a la sociedad en sus manos.
y esto es lo que está pasando a finales del siglo X, principios del siglo XI. La Iglesia de alguna manera se constituye o se presenta como un elemento de estabilidad, de seguridad, de tranquilidad, de futuro, incluso con iglesias que están hechas para pervivir más allá de una raza musulmana, de un rayo que caiga, de un terremoto que tengamos, etc. Y además esa iglesia está favoreciendo el que la gente se acerque a ella mucho. ¿Por qué? Porque la gente encuentra que los monarcas han desaparecido, ese sentido paternal de la monarquía se ha unido con Carlomagno, el monarca ha dejado de ser el padre que salva a toda la sociedad, y además no solamente eso, sino que hay un montón de guerras, hay un montón de asesinatos, hay un montón de violencia que les convierten en seres sin valor. Es decir, la vida no tiene valor en el siglo X y en el siglo XI, porque tú puedes salir al camino a ver un árbol y pasar a un señor de la guerra y clavarte una lanza o cortarte la cabeza, sin más preámbulos. Es decir, no hay nada que limite ese proceso. Por lo tanto, de alguna manera, la Iglesia se constituye también, al mismo tiempo que en el elemento que controla a todos a través del miedo, en el elemento que controla a todos, de alguna manera, para evitarles muertes innecesarias. Por ejemplo, si una persona está perseguida por un noble y entra en una iglesia, el noble se queda en la puerta y la persona se libera. Es decir, que la iglesia se convierte en el freno de la furia, para estabilizar la sociedad que en este momento tenemos. Bien, ¿cómo se construye esta nueva sociedad? Que ya es la sociedad que ustedes y yo llamaremos la sociedad del románico. Es decir, cómo se dialoga con el mundo en la construcción de este nuevo mundo en el que estamos metidos. Bueno, pues se dialoga fundamentalmente con una idea clara: Dios es el centro de todo. Primer elemento. Dios es el centro de todo. Y todo gira en torno a Dios. Incluso las 12 constelaciones del zodiaco, como ven ustedes, giran igualmente en torno a Dios. El elemento que representa a Dios en la tierra es el Papa, y por lo tanto el Papa es el Señor Supremo del mundo. Es decir, en el cielo y en el universo manda Dios, y en la tierra manda el Papa, porque es el Señor Supremo del mundo. Y como tal, empieza a ser representado en los atributos. Además de Dios y del Papa, la Iglesia aporta a otra serie de gentes que han vivido en el mundo y que están ya en el más allá, que están con Dios. Son los mártires, los santos, de los cuales vamos a recibir beneficios, nos van a seguir ayudando. Y esa ayuda nos la van a hacer a través de ¿qué? A través del contacto y de la presencia de los restos que tengamos de ellos, las reliquias. Las reliquias empiezan de alguna manera a tener un valor fundamental. Piensen ustedes que se sacan para que los toquen los fieles, para que los fieles al tocar las reliquias sientan que están protegidos y pidan la protección a ese mártir o a ese santo. Y además esto es muy importante porque el papado en este momento, para potenciar a estos personas de carne y hueso, hombres y mujeres que han sido convertidos en santos, va a decir: no se puede abrir ninguna iglesia si en el altar no ponemos un trozo de un santo. Por lo tanto, las reliquias y los cuerpos santos van a empezar a ser seccionados, rotos, destrozados, descuartizados sin piedad, para repartir reliquias por todas las iglesias del mundo, porque en todas las iglesias tienen que tener un elemento. Y además, tenemos que tener no solamente el elemento para la iglesia, para el altar mayor. En todos los altares, saben ustedes, en el lado del altar hay una reliquia metida dentro. Pero aparte de eso, tenemos que tener cuerpos santos que nos protejan. Todas las ciudades tienen santos protectores, y esos santos además tienen que estar preparados para que todo el mundo podamos entrar en contacto con ellos. ¿Cómo entra este hombre del siglo XI, que va a ser el personaje del románico, en contacto con el mundo? Ahí lo tienen ustedes, el mundo de las reliquias. Las reliquias están colocadas sobre unas estructuras normalmente de mármol o de piedra, que tienen agujeros, y entonces tú te metes por un agujero y sales por el otro. Pasas por debajo, atraviesas por debajo rectando, por debajo del cuerpo del santo, y ese es el momento en el que el santo, de alguna manera, te concede el beneficio. Esto se mantiene hasta hace muy poquito, a principios del siglo XX, en las procesiones en Jaca de Santa Rosa, la gente iba debajo de la peana. En muchos sitios y en grandes santos de
España y en Europa, tienen ustedes que las peanas se colocan sobre una especie de andas de palo para que la gente pase andando por debajo de ellas, porque es la forma de ser bendecidos por ese cuerpo. Y luego hay otro elemento fundamental en esta nueva definición. Hay que contarles a la gente lo que queremos que la gente oiga. Es decir, que ahí aparece un elemento muy importante que es la palabra, el sermón, y que de alguna manera se convierte en el elemento de educación más poderoso. Si ustedes tienen un púlpito, ríanse de los periódicos de hoy. Si tienen un púlpito todas las semanas y toda la gente les va a oír, ahí sí que pueden hacer realmente una labor de adoctrinamiento fundamental. Es muy curioso que ustedes sepan que los sacerdotes de este momento, del siglo XI y del X, muchas veces no hablan solo de elementos religiosos. Hablan, por ejemplo, de que hay que proteger a los campesinos. Tenemos sermones muy importantes diciendo, hay incluso el San Benito, muy antiguo, que dice, es un sermón donde justifica que el Evangelio anuncia la necesaria protección de los campesinos, que hay que defender a los pobres, por ejemplo, que no se puede dejar la indefensión de los pobres, que hay que considerar que las armas son necesarias para poder seguir viviendo. Es el momento en el que la Iglesia incorpora la muerte o la agresión en defensa propia. Es también muy importante proteger el trabajo agrícola, porque la gente en este momento, uno de los grandes problemas que tiene es que yo cultivo un árbol frutal y me doy la vuelta y cuando ya tengo las frutas me las han robado. Es decir, todo eso hay que empezar a normalizarlo y es la Iglesia la que va normalizando y evidentemente el pecado, que también es un elemento importante. Como ven ustedes, los sermones son elementos fundamentales. Y hay otra cuestión también muy importante que se pone de moda en este momento, y es la liturgia profesional, el movimiento. Empieza a cobrar gran importancia la liturgia andando, la liturgia peripatética, moviéndonos. Es decir, de alguna manera vamos a recuperar esa vieja idea griega de que el conocimiento se comparte andando, la idea de la academia clásica, ¿no? Bien, esta liturgia es muy importante porque convierte a la procesión en un elemento fundamental al cual luego me volveré a referir. Porque la primera procesión más importante es la procesión a ir a ver al Papa, a Roma. La segunda procesión importante es ir a ver las tierras donde ha vivido Cristo, los santos lugares. La tercera gran procesión es ir a Santiago de Compostela y nace ese concepto en Santiago de Compostela. La vida es peregrinación. No se peregrina a los santos lugares, se peregrina a Compostela, en el término exacto. ¿Y para qué peregrino yo? Es lo que se va a plantear, le va a plantear la Iglesia. ¿Tú para qué te vas a peregrinar? Bueno, te vas a peregrinar porque al final la meta de todo esto es encontrar la Jerusalén celestial, es decir, es encontrarte con Dios cara a cara, que es el final y el premio universal. Como ven ustedes, estamos ya dando un paso más adelante y ahora ya hemos estabilizado los cultivos, el campo, la vida y todo, y ahora vamos a definirlo y además le vamos a conceder el premio de la eternidad. Y así surge el románico, que es un románico vistosísimo. Hemos perdido el color y tienen ustedes en Auvernia una iglesia suave, totalmente pintada, una maravilla, donde se demuestra con claridad que esta gente eran verdaderos maestros del color, porque eran herederos de los griegos. Nosotros somos los monócromos. De alguna manera hemos perdido ese valor del color. Bien, no vamos a entrar en los aspectos de la ciencia y el arte, que sería interesante, porque ya cabría traer el tema de la iglesia para no calentar la cabeza, y además luego lo más importante está las viernes. Bien, vamos a plantearnos la iglesia. ¿Qué es la iglesia realmente y cuál es el elemento? Miren ustedes, la iglesia es fundamentalmente una casa de Dios. Es un espacio privilegiado, protegido. Es como si ustedes de pronto se abrieran una puerta etérea y pasaran de la tierra al cielo. Esta es la idea del concepto de la iglesia. Esa puerta que están ustedes al cielo, ¿cuál es? Pues es la puerta fundamentalmente de la iglesia, que tienen ustedes aquí una que por cierto hemos perdido. Bien, cuando yo atravieso la iglesia, estoy entrando en una vía sacra que me lleva al encuentro con Dios. ¿Está dónde? Está en el altar mayor, está en el ábside. Por eso en Taur pintan a Cristo
quedar salvado en el ábside. Por eso los grandes titulares de las iglesias están en el ábside, porque ese es el itinerario fundamentalmente. Ya saben ustedes que además en la Sagrada Escritura dice que el pastor entra por la puerta con sus ovejas. El concepto ese del buen pastor nos vuelve a convertir la puerta en algo muy importante. La puerta para la gente del románico es Cristo. Ese es el valor de la puerta. Todas las puertas son Cristo. Es decir, a través de Cristo entramos en un mundo nuevo. Y en esa estructura del nuevo mundo entramos como entramos. Pues hombre, tenemos que entrar conscientes de que somos pecadores, por lo menos, y de que estamos dispuestos a abandonar el pecado. Porque ¿cómo vamos a entrar con Cristo en su casa? Conscientes de que vamos a seguir pecando. Miren ustedes, por ejemplo, Jaca. Jaca es clarísimo. En Jaca está todo lleno de inscripciones que nos dicen fundamentalmente: si quieres vivir, tú que estás sometido a la ley de la muerte, ven aquí suplicante, renunciando a los alimentos envenenados. Purifica de vicios tu corazón para que no perezcas de una segunda muerte. Es decir, si tú quieres entrar en esta puerta, en las puertas santas, en la puerta de Cristo, en la puerta del pastor, evidentemente como una oveja de Cristo, tendrás que haber reconocido que eres un pecador. En segundo lugar, estarás convencido de que vas a dejar de pecar, porque si no vas a perecer de muerte segunda, es decir, en una segunda muerte, porque ya saben ustedes que la muerte para el mundo cristiano es el pecado. Se muere el pecado, es el concepto que tiene esta sociedad en la que nos estamos moviendo. Y esta sociedad además es consciente de que la puerta tiene tanta importancia que la empieza a adornar y la convierte de alguna manera en torno al año 1100 en una especie de alegoría de toda la doctrina. Estamos recuperando ese concepto imperial del arco romano, del arco triunfal romano. Esto que tienen ustedes delante, que es la Terripol, un escultor que desconocemos, pero que está en el ámbito francés de Toulouse, ya ven ustedes que es una puerta triunfal romana, en donde ya saben que solamente pasaba por debajo el emperador, no entraba nadie más. Es decir, las puertas imperiales eran los actos del triunfo romanos. Y además aquí han hecho un relato muy concreto porque nos han puesto el inframundo abajo y el averno, es decir, el infierno. Después nos han puesto el mundo normal, terrenal, y luego nos han puesto el mundo celestial, y evidentemente al final de todo el mundo eterno, la eternidad inmutable, que es Dios. Y además nos lo van a ir explicando desde el hecho de la guerra, desde el hecho de la enseñanza, el valor del libro o el valor del calendario. Les he puesto ahí 4 ejemplos para que vean cómo en esta portada triunfal tienen ustedes de todo lo que se puede tener. Pero la puerta no es solamente importante en sí misma. La puerta en la iglesia románica es importante porque delante hay un atrio. Muchas iglesias han perdido atrio. En otras iglesias no se ha hecho porque no había dinero para hacerlo. Ya saben ustedes que el dinero manda siempre. Y se deja siempre para el final y no se hacen muy pobrecitos. Pero las grandes iglesias tienen siempre un atrio. ¿Y el atrio fundamentalmente qué es? Bueno, pues es un escenario. Es un gran escenario en donde vamos a escenificar la entrada a la iglesia. Yo les voy a recuperar de Gilles de Autun, hacia 1120, la famosa Eva está rectando, como saben ustedes, está rectando entre vegetales, entre matorrales. Es una obra preciosa, es la entrada del desnudo en Occidente, del desnudo clásico. En Jaca está entrando algunos años antes ya. Pero bueno, lo que me interesa es que ustedes vean que esta estaba en la portada primera, en la primera portada de esta iglesia de San Lázaro. Pone esta imagen, ¿por qué? Porque el pórtico es fundamentalmente un elemento rectángulo. Y les voy a explicar por qué digo esto. No es que el pórtico vaya arrastrándose. Los que nos arrastramos por el pórtico somos nosotros. Porque los pórticos de las iglesias tienen un valor penitencial el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza, los reyes de Aragón, por ejemplo, en el de Jaca, que tienen ustedes ahora mismo en pantalla, ellos entran, llegan aquí, se quitan las grandes capas, se quedan con unos vestidos talares, es decir, largos, como los
especie de sotanas. Después se ponen cenizas en la cabeza y se arrodillan y van arrodillados, van andando a cuatro gatas hasta el altar mayor. El rey es primero, después la familia real, los nobles y el pueblo, todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos atravesando, cual ovejas, estamos atravesando la puerta santa y nos estamos liberando y estamos en un elemento de liberación del pecado. Estamos haciendo un ejercicio de conseguir quitarnos el pecado de encima. Este elemento que queda perfectamente retratado en algunos pórticos con escenas de Eva rectando e incluso de algunos otros personajes rectando, pues bueno, es lo que define claramente ese pórtico que tienen todas las iglesias. Aquí tienen, por ejemplo, ustedes el pórtico de la catedral, que además ese pórtico tiene que estar abierto, tiene que tener los 7 arcos que marcan el texto sagrado, porque la gente tiene que verlo desde fuera lo que está ocurriendo. Es un ejemplo claro para el pueblo. Y el rey después sale de la iglesia, revestido ya como tal monarca, y sale desde la iglesia, precedido por velas, antorchas y por incienso, vuelve otra vez a ser el monarca elegido por Dios que ha rendido pleitesía ante Dios. Aquí tienen ustedes, en estos tiempos, se está produciendo una representación en Jaca magnífica de Lortellerí que recupera este concepto que yo les estoy explicando. Con lo cual ya tienen ustedes clara la idea de qué es la puerta. Una vez que atravesamos la puerta, pues ya ven ustedes, al igual que en Isoa, por ejemplo, está claro, nos vamos hasta el fondo, en Jaca nos vamos hasta el fondo. Hoy día las catedrales y las iglesias las estamos viendo con luz artificial, no las estamos viendo como las hicieron. Estamos viendo otra cosa, no tiene nada que ver. Cuando está la catedral de Jaca cerrada, apagada, y ustedes abren la puerta, lo único que tienen iluminado es el ábside. Luego van hacia la luz. Cuando llegan ustedes a Isoa, a Bernia, pues lo único que tienen iluminado es el ábside. Luego ustedes caminan por la oscuridad hacia la luz, que es un elemento fundamental. Y en ese camino, a ustedes les acompañan pinturas, les acompañan mosaicos, que de alguna manera son presencias divinas que les van vigilando, que les van un poco ayudando a avanzar. Una iglesia románica, y ustedes tienen que tener muy claro esta idea, es fácilmente explicable. Lo de dentro es el alma y lo de fuera es el cuerpo. El alma está sometida y agotada por el cuerpo, acotada por el cuerpo. La materialidad de la piedra es el cuerpo fundamentalmente. Bien, en esta iglesia hay otra serie de elementos importantes que vamos a pasar más deprisa. El campanario, por ejemplo. El campanario es un elemento que produjo una enorme discusión porque los primeros padres de la iglesia decían que los campanarios es una de las mayores ofensas a los pobres. En vez de construir campanarios, vamos a darles dinero a los pobres, vamos a alimentar a los pobres. Y hubo un debate más que importante, y les estoy hablando del siglo VIII, del siglo IX y del siglo X. Bien, pero el caso es que el campanario se constituye como un elemento vertical que conecta el cielo y la tierra. Es un eje fundamental, el primer eje de la iglesia que conecta el cielo y la tierra. Es un espacio evidentemente sagrado, tan sagrado que dicen ustedes que cuando en Montecassino en 2017 se construye el campanario, colocan debajo del campanario reliquias de los santos. Es decir, la cimentación del campanario son reliquias de los santos sobre los cuales se hace la cimentación en piedra y se levanta el campanario porque es un elemento fundamentalmente sagrado. Y este campanario se remata porque tiene un valor fundamentalmente de aviso y de referencia. Se remata siempre, está en contacto con la naturaleza, y tiene ustedes el de Lárreda y una conexión. Las iglesias románicas tienen una enorme conexión con el mundo de la naturaleza y con el paisaje, cosa que no se ha explicado, pero creo que habrá que seguir estudiando. Bien, pero lo que me interesa es ustedes decirles que estos campanarios, todos ellos se rematan con gallos. Todos, absolutamente todos. ¿El gallo se parece más a un gallo o es una calcamonía? Depende de quién la haga, claro, porque no todos tienen la misma habilidad. Pero aquí tienen ustedes el gallo del Panteón de la Colegiata de San Isidro, es un gallo del siglo XI y de origen musulmán, además precioso. Se discute si pudo regalarlo el califa de Córdoba al rey de León.
posiblemente. Bien, el caso es que hay un gallo siempre en el campanario, siempre en el campanario. ¿Y por qué un gallo en el campanario? Bueno, porque ustedes tienen que tener en cuenta que el gallo es la vigilancia, el gallo fundamentalmente recuerda el canto matutino, que es el momento en que amanece, el momento en que resucita la creación, el momento en el que resucita Dios. El gallo es el elemento que avisa de cuando alguien se está alejando de Dios. Recuerden a San Pedro. Es decir, que de alguna manera el gallo se convierte en un elemento fundamental que preside siempre todos los campanarios que se hicieron. El gallo, cuando canta, anuncia el final de la tiniebla, de las tinieblas. Por lo tanto, es un elemento fundamental para el mundo del romano. Y en la iglesia hay campanas, evidentemente. Las campanas hoy son muy grandes, pero no creen ustedes que antaño no eran grandes, eran grandes. Hombre, en el siglo IV, ya tenemos campanas del siglo IV, como la de San Patricio que tienen ustedes aquí. Esta es la campana que dejó el testamento, que se la pusieran encima del cuerpo cuando lo enterraron, y lo enterraron con él y se recuperó. Y esta campana solamente la utilizaba para avisar cuando alguien se moría. Pero en las iglesias normalmente no tenían las campanas arriba en los campanarios, los tenían alados en unas estructuras de madera, como tienen ustedes aquí fundamentalmente. Estamos en el siglo V, en donde ahí tienen un badajo o un propio palo, se golpeaba, y se golpeaba con mucha furia para avisar cualquier cosa. Que se había muerto alguien, que venía una tormenta, que iban a proceder a una fiesta, que viene un ejército, que resulta que ha nacido un niño. Cualquier cosa se festejaba con el toque de la campana, que no necesariamente hasta avanzado el románico no está arriba. Cuando entra uno a la iglesia lo recibe la pila de agua bendita, que saben ustedes que es simplemente el símbolo del bautismo, nada más. No tiene mayor interés, y que además está muy vinculada con la presentación de Cristo, porque el agua de la pila bautismal se consagraba el día de los Reyes, el día 5 de enero. Y claro, había muchos problemas porque había que aguantar el agua todo el año, y hubo muchos problemas y al final los concilios determinaron otro momento. Las pilas son elementos fundamentales para recordar que estamos recuperando el concepto del bautismo, y ya nos entran, una vez que ya nos han recordado, primero que dejemos el pecado, después que tenemos que hacer promesa de que vamos a ser buenos, que estamos ya en la vía de Cristo, en la vía sacra que lleva a Dios. Ya entonces nos encontramos con el elemento fundamental del templo, que son las luces. Las luces son el elemento, yo les diría, que más importante y más singular de un templo. Los templos tenían muchísimas luces. No se incendiaban porque eran de piedra. Sabemos que había continuamente incendios, las techumbres ardían con mucha facilidad. Aquí tienen ustedes el descendimiento de San Juan de las Abadesas del siglo XIII, que está iluminado hoy todavía como estaría iluminado en su momento. Que no olviden que no hay luz eléctrica, evidentemente. San Pablo decía que San Pablo tenía todas las reuniones con los cristianos por la noche, siempre se reunía por la noche en el altar. Y como era San Pablo, lo más tenía que estar. Entonces San Pablo exigía que las salas en las que estuvieran reunidos estuvieran llenas de velas. Ese es el momento en que se incorpora la vela como elemento fundamental y como símbolo del gozo, porque San Pablo dice que las velas aportan el gozo de la resurrección, la luz de Cristo. Es cuando ya empezamos a decir de alguna manera como que la luz, la vela, la luz, la llama, es el símbolo de Cristo. Pero no es nada nuevo, lo que eran ustedes. Los grandes emperadores romanos siempre iban precedidos por una serie de gentes, normalmente niños, que llevaban velas delante de él encendidas, e incluso llevaban una especie de caldero con brasas por si se apagaban las velas para encenderlas inmediatamente. Así que el emperador romano avanzaba, cuando avanzaba como tal, precedido de velas. Los obispos en la Edad Media andan precedidos de velas, delante van velas. Cuando sale la cruz parroquial y los elementos todavía siguen escoltada por dos velas. Es decir, las velas, la luz, es algo que heredamos del mundo romano y que por lo tanto, bueno, incluso recuerden ustedes que vivía cuando hay en las grandes ceremonias se lee el Evangelio, se ponen dos lucerales, dos personas con velas a ambos lados, porque la vela es el símbolo también del poder.
la luz es el símbolo del poder. Bien, y evidentemente hay una vela especial, que es la vela de Cristo, que es la vela de alguna manera, la vela pascual, el cirio pascual, que el mundo de románico lo tiene muy asumido, de tal manera que ellos construyen unas columnas del zodiaco, en su Miñí las tienen, las pueden ver, están en la iglesia. Ahí tienen ustedes unas, de 80, las columnas, son muy grandes, donde están todos los, todo el mundo del macrocosmos, por decirlo de alguna manera. En este caso concreto les he puesto la zona del zodiaco porque es la más llamativa. Y sobre esa columna en piedra, de un 80, octogonal, de fuste octogonal, se coloca encima el cirio pascual que se enciende en la noche de la resurrección de Cristo, la noche de la Pascua. Con lo cual, como ven ustedes, es un elemento muy potencial. La luz se convierte en un elemento clave. ¿Por qué? Porque la luz es Cristo. Ya lo dice el García de San Clemente de Taúl, ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. Cristo fundamentalmente se plantea como la luz, porque la luz aleja a los demonios, la luz aleja la oscuridad, que es el reino de la maldad y de la malicia y del engaño. Por lo tanto, de alguna manera nos estamos encontrando con un elemento fundamental de referencia, que es Dios, el propio Dios. Ahí lo tienen ustedes, entronizado al final de ese camino sacro, la luz Cristo, que es la imagen, de alguna manera, de lo más importante del cristianismo. Esta es la gran imagen del cristianismo, la imagen de Dios, la imagen de Cristo. Bien, y además tiene usted que tener en cuenta que la vinculación de la divinidad con la luz no es nueva. Los egipcios ya la tenían. Es decir, el culto, y no voy a entrar en ello, pero es muy apasionante, el culto a Horus, por ejemplo, el dios Sol, que simboliza el faraón que se entronizó y se presentaba como Horus, como la luz de Egipto. Horus, que es el Sol, tiene una vinculación muy clara con la divinidad y de alguna manera es la que ilumina fundamentalmente todo. Podríamos decir que es el símbolo de lo más importante. Claro, cuando la Iglesia en el siglo XI, principios del XI, ya 1030, 1040, 1050, con los concilios del sur de Francia, empieza a plantear la definición de Cristo como la luz del mundo, la referencia de todos, se tiene que plantear un problema muy claro. Es decir, esta figura yo la voy a vincular al astro solar o no la voy a vincular al astro solar. Porque si la vinculo al sol, para que ustedes me entiendan, al astro solar, estoy asumiendo un concepto totalmente pagano. Por lo tanto, tengo que ir a otro concepto nuevo, absolutamente novedoso, y entonces, de alguna manera, lo que hacen fundamentalmente es considerar que los rayos del sol son, al modelo de Zeus, los rayos que la divinidad lanza para que nosotros podamos contemplar la belleza de la creación. Si el sol desapareciera, no veríamos nada, no contemplaríamos la creación. Y este es el cambio, que ya ven ustedes que es muy raro, están dándole muchas vueltas a la cabeza. Entonces, además, junto a la luz aparecen unos elementos fundamentales, que es el ojo de Dios. Los animales en los grandes ábsides tienen multitud de ojos, normalmente 7 ojos. 7 es el número clave. Bien, pues estos 7 ojos son ojos que nos contemplan y nos van viendo y van observando y van grabando todo. Pero claro, el problema además es que esta luz no solamente es la representación de Cristo, esta luz también la tengo que escenificar en la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es donde vive Dios. Luego lo normal es que en la casa donde vive Dios esté la luz. Y entonces aparecen todas estas referencias de los rayos de sol que entran en las iglesias, que ahora están muy de moda, que estamos recuperando con mucha euforia, pero que les aseguro que han estado ahí desde el siglo XI, han estado desde el siglo XI permanentemente, y muchas veces fuera de nuestra circulación. El más importante, como saben ustedes, es la iglesia de San Juan de Ortega en Burgos, en donde pueden ver que el rayo penetra en la iglesia y penetra a un capitel
que es un capitel mariano, donde está la Anunciación y donde está la Visitación, como pueden ver, en San José, que está de adorno en la altar. Bien. La Virgen que tienen allí es una Virgen que no está mirando al ángel. ¿Qué hace? Que lo tienen ustedes a la izquierda. No está mirando al ángel, pues hablarán en esas anunciaciones. ¿Por qué? Porque está mirando a Dios. ¿Y qué es Dios? La luz que está entrando, el rayo que está entrando es el símbolo de Dios. Y ese rayo ¿a dónde va? Va directamente a la tripa, al vientre de la Virgen. Y la Virgen abre las manos, pero observen ustedes que la Virgen que siempre aparece en las anunciaciones con las manos orando, aquí las ha abierto, pero las ha abierto hacia afuera. Es el símbolo claro y evidente del respeto hacia la divinidad. Y por lo tanto deja espacio para que el rayo de Dios, el rayo fecundante, ¿no? Es decir, el espíritu que va a fecundar y que va a provocar la encarnación del verbo, penetre en su cuerpo a través de ese rayo que tienen ustedes. Tienen muchos más, pero por ejemplo a mí me parece también muy interesante que es el alma de la Romería, se representa como un alma desnuda que es llevada por ángeles al cielo, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes un alma desnuda, la iglesia de Tera de Zamora, en donde están los dos ángeles, el alma desnuda a modo de niña, normalmente de niña, femenino, en la mandorla, y la luz entra lanzada, concretamente, y lanza directamente hacia el alma. ¿Para qué? Para atraer el alma a la eternidad. Dios se va a llevar el alma, en este caso no viene a fecundar, sino se lleva el alma, el espíritu que ha dejado en el anterior, se lo lleva. Y esto coincide, para que ustedes hagan idea, por ejemplo, que es hermosísimo, en el equinoccio de primavera y otoño, siempre, a las 5 de la tarde. Y claro, no olviden ustedes que estamos justamente en un momento clave. Estamos 9 meses antes de Navidad. Está calibrado de tal manera que ese rayo tiene lugar 9 meses antes de Navidad y claramente marcando el inicio del embarazo de la Virgen. Bien, esto nos tiene que llevar a pensar que esta gente, a decir, que no es con los pocos instrumentos que tenían, pues yo no lo sé. Yo no lo sé si tenían tan pocos instrumentos. Pero no olviden ustedes la habilidad, la pericia, la inteligencia que exige y el conocimiento para que esto ocurra justamente las 9 meses antes del hecho. O el hecho, por ejemplo, del alma, es decir, que aparezca en un momento determinado y desaparezca. Bien, esta presencia de Dios en la Iglesia es algo muy importante, en el románico si no, no la entenderíamos. Y realmente nosotros todo esto, claro, imagínense ustedes que están en la iglesia a las 5 de la tarde y se empiezan a rezar una serie de vísperas. En el momento en el término que dice, el Señor envía sus rayos, paz, el rayo. Es decir, que van absolutamente compaginados los textos con la realidad de lo que está ocurriendo. Y claro, la gente se quedaría, imagínense ustedes, asombrados ante aquello. Pero ¿esto qué es? ¿Cómo hacen que esta gente que venga aquí al rayo? Lo mismo que hacía el faraón, es decir, trabajando en aspectos de este tipo. Bien, y todo esto potencia un elemento fundamental de la iglesia que es el presbiterio, que es la zona donde están los demás categorías, en este caso los sacerdotes. Y que además normalmente está cerrado con verjas porque la iglesia se celebran cumpleaños, bailes de las fiestas, comidas generales, las comidas de los muertos, todo. Se celebra todo en la iglesia, no hay otro sitio. Por lo tanto, hay que poner verja para evitar que la gente, cuando lleva 10 copas de más, se suba al altar y empieza a haber problemas. Por eso las iglesias tienen normalmente unas rejas bastante potentes. Bien, ese presbiterio que estamos protegiendo es un espacio sagrado, porque además ahí tenemos el altar, ahí tienen ustedes un altar clarísimo, tenemos el ambón de la palabra, tenemos el asiento, la sede presidencial. No voy a entrar en ello. El altar es un elemento muy antiguo, que tienen ustedes que tener en cuenta que ya lo tenemos en el siglo III perfectamente utilizado. Aquí lo tienen en el cementerio de Calisto, en el Tibadeo.
Este altar es el símbolo de la mesa de la última cena. Es simplemente una mesa. Como tal mesa genera la estructura que tienen ustedes. No voy a entrar en ello, aunque es muy importante, y además de decirles que los primeros altares tienen 3 patas, son trípodes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las 3 personas, que Constantino dice que se acabaron los altares de madera y que todos a partir de ahora van a ser de piedra por darle más entidad. Estamos ya en el siglo IV. Es decir, en el altar podríamos hablar de muchísimas cosas, pero yo solamente les quiero referenciar una que me pareció muy interesante. El altar se decora perfectamente con toda una serie de elementos frontales, de pinturas. Yo solamente les quiero decir una cosa: los altares en las iglesias tienen un valor fundamental. Es, si ustedes me lo permiten, como una especie de escalera de esas que tenían antes el secu, que iban desde el infierno al cielo, directamente. Uno se sube a la escalera, llega hasta arriba o baja hasta abajo, no puede ocurrir, ¿sí? Porque algunos, en la subida, como ven ustedes, los demonios muy hábiles con una especie de ganchos, los van enganchando y los van tirando al vacío para impedirles que suban hacia arriba. Otros hay demonios con arcos, es decir, los demonios están muy empleados en esta tarea. Pero el altar es justamente el sitio de la escalera. Es el punto donde se conecta el cielo y el infierno. Siempre ha sido así. Y siempre todo tipo de celebración ha tenido como clave el altar, porque el altar es como una especie de chimenea brutal que nos lleva y nos trae de un sitio a otro, creando a veces pues, muchísimos problemas. ¿Esto de dónde surge? Bueno, surge de Jacob. Es la escala de Jacob. Sabe usted que Jacob sueña que está en una roca y que en esa roca, donde ha comido el pan, en esa roca de pronto se da cuenta que empieza a surgir una escalera por la cual va subiendo gente hacia el cielo, pero que esa escalera viene desde abajo, porque viene la gente, va viniendo hacia arriba. Y que además están los demonios, tanto que tienen ustedes aquí en esta tarea complicada de no dejarles de entrar al cielo. Él se despierta, el texto es muy bonito, yo se lo recomiendo. Él se despierta y le da mucho miedo, y decide que esa piedra hay que convertirla en un altar sagrado, porque es la puerta del cielo y la puerta del infierno. Si esa piedra la rompiéramos, el infierno saltaría y saldría y se expandiría, y por lo tanto el altar es de alguna manera, como les diría yo, la tapa para el infierno. Es decir, y además no olviden ustedes que, claro, Cristo cuando muere lo primero que hace es bajarse al infierno a liberar a todos los antiguos del Antiguo Testamento que llevan ahí un montón de años, porque ahí estaban todos. Entonces, claro, en el momento, el problema que se plantea luego la Iglesia es que los que se mueren después de Cristo, ¿qué mueren? ¿Cuándo los vamos a buscar? ¿No? Es decir, que es un problema de tiempos muy complicado. Pero los románicos son más divertidos en estas reflexiones que hacen, que se van haciendo. Pero como les decía, Cristo baja al infierno a liberar a la gente. Entonces los va subiendo al cielo, rompe las puertas del infierno y los va subiendo al cielo. Y claro, ¿qué es lo que se está representando en el altar? La Eucaristía, la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, estamos configurando de alguna manera esa conexión cielo-infierno en el altar. Bien, y luego, para terminar, no pasarme de la hora, les voy a plantear una cosa que yo creo que es un tema que deberíamos estudiar más. Yo creo que en el románico se deberían estudiar otras cosas y dejamos ya de estudiar tantas dilemas si son de la escuela o de tal. El problema del agua. El problema del agua es muy importante a mi modo de ver. Usted va a decir, hombre, claro, si no lo resuelves, se te cae la iglesia de Sasa. Ya, claro. Si me tocó resolver la vida de las lo resolvimos bien. También les diré que nos encontramos que toda esta iglesia de piedra está cimentada con madera. Toda, con madera de sabino. Bueno, y no es la única, porque ya nos fuimos enterando de que hay un montón de iglesias cimentadas con madera de sabino. Eso, la primera vez que lo oyes, se le ha ido la cabeza, cimentar semejante iglesia de piedra con unas maderas. Bueno, pues están cimentadas. Ya ven ustedes cómo baja la foto. Es una foto de nuestro amigo García Gómez.
Claro, esta iglesia, dices, bueno, esto es una hierofanía que evoca limpieza, regeneración, del agua. Alguien puede decir, bueno, esto es una iglesia como un baptisterio. Ahora, vamos a bautizarnos. Nos entramos a pie de la iglesia, nos metemos dentro, porque llevamos un metro de agua, pues tan ricamente nos bautizamos todos dentro de la iglesia, y la iglesia en realidad la hemos convertido en una estructura fundamentalmente de bautismo, simplemente, de baptisterio. Bien, pero yo no lo veo así, porque claro, dices, no, pero ¿cómo que si aquí hay 7 obispos viviendo? Van a ir todos los días los obispos con los hábitos remangados, no van a poder entrar a la iglesia, esto es absurdo, no tiene sentido. Entonces, empiezas a darte cuenta y tenemos en iglesias antiguas sabemos que en esta iglesia hay una fuente. Había antiguamente una fuente en la iglesia, pero yo creo que la fuente estaba dentro. Luego ya descubrimos que sí, que la fuente estaba dentro de la iglesia, por eso salía el agua. Decíamos, no, es que resulta que el río Lumière, que es el río que pasa por al lado, que no drena bien y que nos haga una agua de agua aquí. No tiene nada que ver, el agua nace aquí dentro. Por lo tanto, esta iglesia nos pone en contacto con un valor importante con el agua. Y esta gente que es, evidentemente, que construye una iglesia magnífica, perfecta. Vean ustedes que es una iglesia de proporciones técnicas perfectas. Es una obra de arte en la ciencia, como diría Platón, ¿no? De lo útil, de lo funcional. Bien, pues esta gente va a hacerlo aquí sin darse cuenta que tiene una fuente, que van a estar todos los días encima del agua. No tiene sentido. Entonces es cuando nos tenemos que plantear otra cuestión. Y la otra cuestión es, bueno, ¿por qué sale el agua aquí? ¿Por qué no sale el agua? Siempre ha salido el agua. En el 11 salió el agua, en el 12 salió el agua, en el 13. No, en el 11 no salió el agua. En el 11 los obispos no van a estar por aquí. No hay ningún documento que lo dijera, que lo decía. Claro, imagínense ustedes. Por lo tanto, aquí ha habido un problema. Que todas estas conversiones en el 18 ha habido una reforma. Y que esa reforma en el siglo XVIII ha consistido en canalizar unas cuencas de agua que había. En el siglo XVIII creyeron que lo canalizaban, que hicieron una chapuza magistral, provocaron esto, ¿no? Para algo que ahora le verán a ver ustedes enseguida. Entonces, partiendo de aquí, empiezas a entender muchas cosas de estas iglesias en las que está brotando el agua bajo nuestros pies. Bien. Y luego, por otra parte, en la iglesia de Sásaro, la gente, a mí me interesa mucho ver a la gente cuando está en las iglesias de Románico. Yo les aconsejo que se sienten en un rincón y pasen lo más desapercibidos que puedan, yo menos que ustedes, porque ustedes pasaron desapercibidos, y la gente habla, y les funciona y reacciona. Entonces, en esta iglesia, fundamentalmente, dicen que sienten una energía, y concretamente veo, que nace de las radiaciones emanadas del interior de la Tierra. Bien. Esto puede decir alguien, ¿se les ha ido la cabeza? No, los científicos, vamos a ser serios, los científicos hablan de lo que llaman energías sutiles. Es un concepto científico perfectamente estudiado. Esa energía sutil es lo que da ciencia a una rama que se llama geobiología. La geobiología es la ciencia que estudia las energías sutiles, pero bueno, es decir, es la que, para que ustedes me entiendan, es la que estudia lo que consideran energías emanadas de la Tierra. La Tierra emana energías, evidentemente, las emana. Incluso los rayos, es que no bajan, ellos suben. Bueno, eso cuéntaselo a un niño, pues es difícil, pero es así. Pues hay unas energías de la Tierra que suben, y hay una ciencia muy potente en este momento, la biología, que tiene grandes especialistas en el norte de Italia especialmente, en donde ustedes ven que, bueno, esta gente está diciendo la Tierra tiene una relación con los seres vivos. Y hay que estudiar esa relación. ¿Cómo se benefician los seres vivos o se perjudican los seres vivos de esa relación con la Tierra? Ya saben ustedes que los decoradores, que ahora estamos en la época de los decoradores, disculpadme si hay alguno en la sala, dicen, no se puede poner aquí la agua porque seguramente pasa la red alcantarilla. La corriente de agua dice que van de una cama. No saben por qué. Es esto, lo explica esto. Los geobiólogos lo estudian con mucho detalle. Es decir, ellos indican que uno de los elementos más contraproducentes para la estabilidad
la estabilidad del cuerpo en el sueño es el agua. Bien, con lo cual no se duerme en una piscina, que sean ustedes que tienen un 80% de posibilidades más de morirse si se duerme en una piscina que sí. De alguna manera, esto nos está indicando que toda esta gente sabía cosas de estas, que estaba llevando a cabo la construcción de iglesias en lugares muy importantes. Hay un arquitecto catalán, Enric Gaudí, que dice estrictamente, y lo he cogido, que el objetivo de los constructores de estos templos es el de dotar de un altísimo nivel energético al altar principal. Ya vamos controlando el tema, porque aquí tienen ustedes encharcado todo, pero el problema del agua, ¿dónde está? No, el problema del agua está en el altar, la fuente la tenemos debajo del altar. Bien, con lo cual nos vamos a otra iglesia. Aquí estaría la fuente, justamente, en este lado, que tiene delante el ábside principal, donde tienen esas 3 piedras ahí, esas 4 piedras, ahí tienen ustedes, por ahí va la fuente, que luego se canalizó, se llevó al lateral y ya tiene agua con problema. Entonces uno dice, bueno, ¿y yo dónde he visto esto? Pues yo lo he visto en la Catedral de Jaca. La Catedral de Jaca en el siglo XVIII derribó el ábside principal porque tiene tal cantidad de problemas de humedad que lo tienen que derribar porque si no lo derriban se les cae encima. ¿Y saben ustedes qué es lo que hay debajo del ábside de la Catedral de Jaca cuando se derriba en el siglo XVIII? Bajo la dirección de Manuel Ballero, pues hay en ese momento 2 fuentes. Bueno, todavía hay 2 fuentes. Una de ellas está canalizadora, tiene cerca de la catedral y pueden beber incluso al agua. Bien, 2 fuentes debajo del ábside de la Catedral de Jaca. Y se derribó por eso, porque era un problema clarísimo. Pero vamos a ir más allá. Nos vamos, por ejemplo, a Sartres. En la iglesia de Sartres hay un texto muy curioso. En 1118, antes de que se incendiara, saben ustedes que se incendió muchas veces, San Bernardo declaraba, cogió 9 caballeros franceses y los mandó a Jerusalén para descubrir los secretos del templo de Salomón. Pues es una crónica de San Bernardo. Regresan 10 años después sin aportar respuestas públicas al misterio. Traen los que vienen de Tierra Santa un secreto. Y el secreto nos cuenta el cronista y dice, debe ser que el arca de la alianza de Moisés les habría revelado la geometría sagrada y las leyes divinas de los números, pesas y medidas. Bien, pero esta iglesia, resulta que el problema de la iglesia de Sartres es que debajo tenemos un río en toda la cantidad. Ahí lo tiene usted pintado. Lo de azul es un río de agua. Pero es que además, uno diría, bueno, pues el Congreso canalizaría para. No, lo van a canalizar. Lo han llevado por donde no estaba. Todas las líneas que tienen ustedes arriba, las 14 líneas que tienen arriba, son canales que han hecho del río principal para que el agua esté justamente por todos los bajos del ábside principal de la iglesia. Esto está hecho en Sartres y, claro, esto no es gratuito. Es decir, que a lo mejor los de Segovia no estaban tan perdidos en la montaña, a lo mejor no estaban ahí tan perdidos, ni los de Jaca, ni los de Sartres, evidentemente. Pero dices, bueno, en Sartres además sabemos que hay un elemento muy curioso, que hay una Virgen Negra. Esta Virgen Negra es muy curiosa, yo no la entenderé nunca, porque a los que tienen una restauración que le pasó como al cantante ese americano, se volvió blanca. Pues la tiene blanca, es un disparate, vamos, ríanse ustedes de lo que ha pasado en Borja, no tiene nada que ver con la catástrofe que se produce aquí. Que esta imagen, los ríos estos que ustedes están viendo aquí, en un momento determinado hacen un círculo, que está debajo del altar, y están justamente debajo de la cripta. Y debajo de la cripta hay un pozo que se llama el Pozo de los Fuertes, donde la gente iba a beber agua porque decían que sanaba. Y donde además esa agua estaba bendecida por la Virgen Negra de la catedral, que estaba vinculada a las corrientes de agua que tenían ustedes ahí. Bien, pero ahora da una cuestión más. Este plano que ustedes tienen aquí se repite en Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela tenemos agua debajo del altar. Tenemos 14 estructuras de canales debajo del altar con agua en Santiago de Compostela. Y claro, esto no es gratuito. Piensen ustedes que además las corrientes de agua en el deambulatorio
hay 14 incrustaciones de mármol pequeñitas que ustedes podrán ver en el rosado, en el deambulatorio de Santiago, y son lo que marcan las 14 canales de agua que van por debajo del ábside de Santiago. Se cegaron, fue muy divertido porque los cegaron y entonces se les inundó la portada principal. Que a veces el agua, saben ustedes que es muy complicado decir por dónde hay que ir, no por dónde le da la gana. Bien, entonces, pero hasta entonces no, ya nunca se había inundado la puerta. Por lo tanto, está ahí, lo tienen ustedes en Sardes, en Jaca, lo tienen ustedes en Sásare, de más a menos. Lo tienen ustedes, por ejemplo, en Santiago, que lo acabo de decir ahora. Bien, esto nos está indicando que aquí hay algo que plantearse. Aquí habrá algo que plantearse en esta vinculación del altar con el agua, de la capacidad del agua como elemento referencial para construir una iglesia de la importancia que les estoy mencionando. Bien, hay un personaje que tiene estudios muy bonitos que se llama Ruiz Linares, que es un hidrogeólogo granadino que estudió la iglesia de Valgañán en Rioja. Este es un profesor que se encontró y dijo, bueno, pues, también un poco asombrado por el tema de las fuentes que hay en las iglesias, siempre hay fuentes al lado de las iglesias, empezó a estudiarlas, entonces empezó a estudiar la iglesia de Valgañón en La Rioja, donde ya saben ustedes que hay 3 fuentes fundamentalmente, y que, bueno, pues es un hombre que al final todo eso ha sustanciado en un libro impresionante que se llama Agua del Románico, manantiales y fuentes en el románico español. Bien, y este además estudió unas iglesias de Orense muy importantes, concretamente Aguasanta de Orense Santa Marina, que esta tenía fuentes dentro de la iglesia, en las paredes de la iglesia, en la cripta de la iglesia y fuera de la iglesia. Y tenía un itinerario de fuentes que rodeaban prácticamente a toda la iglesia y que no voy a entrar porque bueno, no es la pena que nos dedicamos. Pero hay más gente, por ejemplo, Daniel Rubio Guerrero hizo un libro que se llama El agua y dice, siempre que tenemos una iglesia románica encontraremos en ella agua subterránea, como mínimo una gran corriente en dirección este-oeste, coincidiendo con el eje principal de la iglesia y que se superpone normalmente a uno de los ejes importantes de la red sagrada. Esta corriente se había cortada en un mínimo de tramos perpendiculares que cortan el santuario en 3 partes, siguiendo el esquema de la construcción del templo de Salomón, que también tenía agua, no lo olviden. ¿Vale? Entonces este señor dice, concretamente Santa María de Varela, luego les cuento para final, porque esto sí que ya es de la otra. Este señor dice, Herrero dice concretamente, que en todas las iglesias, aunque no nos demos cuenta, hay 3 corrientes de agua que van siempre cruzándolas, rompiéndolas. Y la primera corriente de agua está justamente en la puerta oeste, que es la puerta que mira a la muerte, la puerta que mira al poniente, al fin del día, a la muerte del sol. Bien, entonces, esa primera corriente de agua, que está en la parte del oeste, sería como una especie de barrera, sería el filtro. Y sería un poco la recuperación de esa vieja idea del Jordán. El Jordán, pasar el Jordán significa entrar en el mundo prometido. Bueno, pues ese concepto estaría ahí. Después habría una segunda corriente de agua que tendría una función capital y que estaría en medio de la iglesia y que sería lo que cerraría la parte telúrica, es decir, la parte que está más en contacto con la tierra, con la parte celeste que está más en contacto con el cielo. Sería, si una iglesia la dividimos la nave en 2 partes, sería la primera parte de los pies, estaríamos hablando de la zona telúrica, y la parte de la zona celeste. Bien. Y luego habría una última corriente, la tercera corriente, que estaría justamente en la frontera del ábside, que marca el altar, y que esa sería de alguna manera la que separa el lugar del santo de los santos. Y que además coincide con una frase del Génesis. El Génesis dice que cuando dice las aguas tienen 2 niveles, y concretamente dice las aguas que están por encima del firmamento de aquellas que están por debajo. Es decir, esa estructura que nos marca el Génesis nos marcaría el presbiterio alto con la fuente, con la rama de ese río que va de un lado a otro, que de alguna manera, bueno, sería lo que nos indicaría fundamentalmente la tercera parte de la iglesia. Bien, como ven ustedes, todo esto nos lleva a un campo muy curioso, un campo apasionante,
científicamente probado. Si ustedes hacen el estudio de la capital de Jaca, se darán cuenta que los 3 cauces que les he dicho los tenemos allí, los hemos tenido hasta el siglo XVIII, y en otros sitios, en Santiago, en Chartres, están incluso trabajando en completar el mapa de la red que va por debajo de la catedral. Y de pronto aparece Herrera, nos plantea una iglesia que es Santa María de Bareño en Cantabria, una preciosidad. Es una iglesia de muy principios del siglo XII, muy renovada, como pueden ustedes ver, muy reformada, pero en donde dice concretamente, refiere lo que le cuenta al párroco, que es el que ha hecho el gran libro de la iglesia de Bareño en Cantabria. Y dice que el románico cántabro es muy importante, es muy interesante. Es quizás uno de los románicos más interesantes del país. Y el emplazamiento había sido elegido específicamente porque allí emergía la corriente del Dragón y había agua subterránea, mucha agua, condiciones indispensables para construir un lugar sagrado. Yo no les voy a hablar de la corriente del Dragón, pues me libre, porque no lo sé, pero bueno, hay gente que la sigue. Y de hecho, una ilustre compañera nuestra de las tareas de la investigación del mundo del románico, en un artículo que tiene muy divertido, dice: hace el comentario de la iglesia, porque ella está estudiando la referencia de las cruces sobre las iglesias, y esta iglesia en la parte exterior de las iglesias, porque las cruces de consagración las teníamos dentro, pero que fuera nos aparecen en Cantabria. Bueno, luego no voy a despistar. Y dice: recoge el mensaje del cura, porque el cura debe estar fijo ahí, debe estar contándole a todo el mundo la historia esta del dragón. Dice: el fuego del dragón comenzó a calentar el agua de la iglesia, y el agua de la iglesia empezó a entrar en resonancia con el agua de nuestros cuerpos, y por esa resonancia comenzó a hervir y a desprenderse vapor. El vapor nos iba a cuerpo. Yo leo esto y digo: es una novela preciosa. Pero claro, cuando tengo a la persona en cuestión delante y le pregunto, no, es que sale humo. Y digo: no, como las cosas americanas, los parques, ¿desde cuándo sale humo? Desde abajo, desde que estaban ya en alguna estructura termal. Nosotros, que somos como más incrédulos, diríamos que hay una estructura termal de abajo que calienta el agua, y de pronto, bueno, pues empezamos ya con el asunto del dragón. El dragón, y también ustedes, el fuego calentando el agua, y empieza a hervir el agua, se oye en la iglesia. Y lo que sí que está claro es que todo el mundo, conscientemente y desde la más absoluta normalidad, dice que sí, que en la iglesia se oye el agua y el movimiento del agua. Lo cual no les tendría que extrañar, porque ya pueden ver que hay un tema que tenemos que estudiar con mucho detalle, y es por qué las iglesias del románico están todas levantadas sobre la